Gracias, Elimar. Bienvenidos nuevamente a Última Palabra. Sé que han estado viendo todo lo que está ocurriendo a nivel federal con las diferentes políticas públicas de Donald Trump. Muchas veces nos preguntamos cómo nos toca aquí, cómo nos afecta el bolsillo. ¿Eso aplicará en Puerto Rico? Hoy va a estar Humberto Mercader con nosotros. Vamos a estar precisamente hablando de toda esta guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, cómo se ha puesto en pausa, cómo va a afectar esas compras que usted hace, pero también hablamos sobre ese decreto que promete reducir el costo de los medicamentos. ¿Realmente estará ocurriendo? ¿Es algo para las gradas? ¿Se podrá sostener ante los tribunales? Todo eso se discute aquí hoy. Pero vamos al mambo con las cosas que se han estado discutiendo diariamente en Puerto Rico. Yo creo que ustedes, al igual que yo acá, nos preguntamos por qué el gobierno pisa y no arranca. La realidad es que llevamos meses distraídos con un tema tan sencillo como lo son nominaciones a los puestos del gabinete constitucional. Un gabinete que hoy carece de algunas de las plazas más importantes. Tanto es así que hoy, mientras usted está allí en su casa sentado viéndonos a través del televisor, hoy el secretario de Hacienda es el gobernador de Puerto Rico, porque la gobernadora está fuera del país y al no tener una persona en la Secretaría de Estado ni en la Secretaría de Justicia, es a él quien le toca. Aquí los errores que hemos visto por parte del gobierno han sido errores políticos. Hemos visto errores uno tras otro, errores perfectamente prevenibles que no pueden ser adjudicados a otra cosa que no sea a la incompetencia. Y lo digo de la forma más cruda posible. Estamos hablando de 3 nominados que tuvieron que ser retirados por cosas que se pudieron haber resuelto con una solicitud sencilla de empleo. Cosas que ante el supuesto background check que habían hecho hubiesen sido de fácil corroboración. Pero yo no quiero entrar en el tema que ya hemos discutido ampliamente. Yo creo que hay que tocar el tema de las comunicaciones. Cómo tuvimos unos secretarios de agencia dispuestos a mentir frente a la prensa, dispuestos a hacer que la gobernadora mintiera frente a la prensa, que no tuvieron el desprendimiento para hablar con la verdad, que se fueron all in con cosas que sabían que podrían ser corroboradas y que hoy fueron documentadas de que eran falsas. Yo creo que en estos momentos el servicio público en Puerto Rico vive uno de sus momentos más bajos. Hoy, junto al exsecretario de Hacienda, Francisco Párez, en Cortando la Grasa, vamos a estar discutiendo este tema y veremos si tiene la última palabra. Ya está con nosotros Francisco Párez, como todos los martes en Cortando la Grasa. Yo llevo 2 semanas con el juego confiscado porque entre cosa y cosa y cosa no he podido ni ponerme las tenis. Francisco, primero, bienvenido y segundo, disculpa. Ay, por Dios. Estás adelante, Sí, llevas 2 semanas. Pero capaz la gente en tus redes de votar a favor tuyo, aunque pongas ahí, escogiendo pelas todas las semanas. Mira, primero, gracias por estar aquí nuevamente. Mucho de lo que está pasando en el gobierno, podemos decir mucho y poco, porque Sí, es mucho de lo mismo. mucha controversia. Y esas son distracciones. Son distracciones de lo que realmente es importante. Sí, definitivamente. Dentro del tema de las nominaciones, yo había discutido lo que es la parte de las comunicaciones, pero hay un tema que para mí es de especial preocupación, que quiero discutir contigo por la experiencia que ya has tenido. Y es este tema de lo ocurrido con el contrato del Departamento de Educación, que fue cancelado. De hecho, se lanzó una investigación preliminarmente por parte del Senado. Primero, porque esto es una compañía que no cumplía, según alega la competencia, no cumplía con los requisitos de la RFP. Además, cotizó 45 millones más caro y aún así le fue adjudicado. Y casualmente es una compañía cuyos cabilderos son Politank, que es la firma de cabilderos que fue fundada y de quien era dueño el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Sí, definitivamente. Nosotros no tenemos todos los detalles de qué fue lo que motivó la adjudicación de ese contrato. Lo que a mí me ha alarmado muchísimo es el silencio del gobierno. Si no hay nada de malo, si este proceso se llevó de manera transparente, para mí es responsabilidad de los funcionarios defender esa gestión, porque le arrojan muchas manchas a la gestión pública. Todos los que hemos estado dirigiendo agencias sabemos que van a llegar momentos donde tal vez las personas pudieran interpretar de una manera incorrecta acciones que uno toma, pero es responsabilidad de uno poder con transparencia y credibilidad poder explicar y rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico, ver 24 horas donde se ha estado discutiendo esto una
una y otra vez, con tantas potenciales controversias y conflictos que pudiesen haberle por medio, y la falta de clarificación del liderato de la rama ejecutiva es alarmante. Y tenemos unas expresiones del Departamento de Educación que voy a colocar en pantalla con respecto a este tema, que me gustaría que podamos ver. Voy a enfatizar precisamente en lo que es este segundo párrafo de la carta, donde dice: el proceso de subasta para este servicio se inició formalmente en octubre de 2024 y desde entonces la Junta de Subastas del Departamento de Educación ha permanecido inalterada, garantizando la continuidad y la transparencia en todas las etapas del trámite. Todos los procesos se han llevado a cabo en el marco de la ley y los reglamentos aplicables. O sea que el departamento parece dar como justificación: mira, aquí la Junta sigue siendo la que estaba, para que no se vea algún tipo de influencia porque cambió la administración. Una pregunta, ¿eso fue por comunicado? Le puedo preguntar a la reina de los cielos, mi productora. Sí, fue por comunicado. Pues, potencialmente yo, en mi época en Hacienda, yo escribía comunicados de prensa cuando me importaba poco que me leyeran o no. Hay diversas maneras de uno poder entrar al pueblo de Puerto Rico. ¿No? El comunicado de prensa no necesariamente es el instrumento más efectivo para poder comunicar algo. Y mucho menos una situación como esta, que hay tantas sombras. Se lleva hablando de Politán desde la semana pasada. Y otra cosa, también defender el por qué se seleccionó. Tal vez esta entidad que se seleccionó tiene las capacidades, tal vez amerita que se le pagara 40 y pico de millones más, lo que 45 millones más. Tal vez lo amerita, desconocemos, pero el silencio es lo que la arroja más luz, y creo que abona lo que estabas diciendo inicialmente sobre los estilos de comunicación de este gobierno. Es una cosa bien rara, a mi juicio, bien rara. Para mí, más que rara, yo creo que parecen no haber aprendido las lecciones del pasado. Lo que vimos con el gobierno de Pedro Pierluisi, esa enajenación de lo que la gente vivía, lo que vimos en otras campañas donde la comunicación ha sido clave. A mí una de las cosas que me preocupa de esta adjudicación es que yo trabajé más de 15 años con propuestas del Departamento de Educación. Yo sé cómo se adjudicaban. Había una rúbrica donde cada cosa valía unos puntos. Si no cumplía con los requisitos de la RFP, ni siquiera te le evaluaban. Y aquí estamos viendo que no cumplieron ni con los estados auditados, que no cumplían con licencias específicas que se solicitaban en el RFP. Así que ciertamente amerita. Y eso es lo que estamos viendo en las imputaciones que le está haciendo la otra parte, porque por lo menos aquí en cuanto al sistema está funcionando. Hubo una adjudicación, una parte que se vio afectada, una parte que está apelando esa decisión, se está llevando conforme el procedimiento. Yo, si pudiera hacerle una recomendación a la rama ejecutiva, es que una vez acabe este proceso de adjudicación, es que refieran esto o a la oficina del inspector general, o ¿sabe a quién? A la coordinadora de eficiencia, para que nos explique cómo diantres una entidad que cotizó 45 millones más se llevó a cabo un procedimiento al que se la adjudica. Se va a tener que inhibir la coordinadora de eficiencia porque esto está adjudicado a un cliente de la ex firma de su esposo. Pues eso, pues tenemos que preguntarnos. De la que todavía no sabemos los dueños, porque entonces yo creo que una de las cosas que me preocupan de las comunicaciones es que si la gobernadora ha pasado por todos estos traspiés uno tras otro, tú lo menos que quieres es sombra sobre tu administración. Sí. ¿Por qué no se acaba de disipar la sombra de Politán? ¿Por qué no se acaba de decir quiénes son los dueños? ¿Quién está detrás de esto? Si realmente Francisco Domenech está desconectado. Sí, son incógnitas, ¿verdad? Que solo con la verdad y con una buena gestión de comunicación, porque la gestión de comunicación tiene que venir atada de la verdad. Si las personas entendían que en Hacienda teníamos una buena estrategia de comunicación, pues nuestra principal estrategia era decir la verdad en muchas instancias. A mí me pasó con las pruebas de Apex, no sé si se recuerdan de esa controversia, el adelanto de 19 millones de pesos, que terminó en una controversia. Se probó que el Departamento de Hacienda no había actuado de una manera delictiva, que todo lo contrario, se le hizo caso a unas representaciones del Departamento de Salud, pero que usted veía una gerencia del Departamento de Hacienda respondiendo a las inquietudes que tiene el pueblo de Puerto Rico, y no nos podemos ofender por eso, porque eso es parte de la gestión pública, rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico. Sí, o en aquel caso hubo un grupo de comerciantes que hicieron unas falsas representaciones del Departamento de Salud, y esa explicación se le tiene que dar al pueblo de Puerto Rico y el pueblo lo puede entender. Acabas de decir algo muy importante, le hicieron unas falsas representaciones y muchas veces los secretarios, al igual que la gobernadora, tienen que dar cara por falsas representaciones que le hacen a su vez sus secretarios. Como secretario de agencia, ¿quién te preparó para hablar? A mí, yo tenía un gran equipo de trabajo, tenía una relacionista público con 44 años de experiencia, tenía la directora de comunicaciones, tenía un excontralor, 2 abogados, uno que era de defensa en derecho criminal y otro que había sido exfiscal, y yo tengo ese gen de tratar de prepararme obsesivamente. Eso te iba a preguntar, ¿te preparabas? Sí, me Yo creo que aquí hay una falta de preparación por parte de los secretarios, tanto en el aspecto comunicativo como en el aspecto sustantivo del contenido. Entonces, estás tirando
bueno, los últimos 3 nombramientos no se hundieron por evidencia que trajeron otros, se hundieron por lo que ellos dijeron de su boquita de comer. Sí, porque denotaba que no había una estrategia de comunicación adecuada. Las peores preguntas que me hicieron a mí como secretario de Hacienda las hicieron en mi oficina, en mi equipo de trabajo. Y yo creo que de eso también es que se trata. ¿Hasta dónde el gobierno, cuánto hay que esperar para que haya un reconocimiento de que el aspecto de las comunicaciones tiene que mejorar? Ahora bien, la clave es que siempre dijimos la verdad, aunque fuese controversial. Y cuando vas con la verdad de la mano, las estrategias fluyen con mucha más candidez. Gracias, Francisco Párez. Ya lo oyeron, como diría el 98% de nuestra población, la verdad os hará libres. Vamos a ver si el gobierno lo escucha. Ivanet, cuéntanos qué tenemos al regreso. Ahí escucharon, ¿quién ganará el jueguito de la sillita del gabinete de la gobernadora? Luego de tantos nombramientos colgados, muchos se preguntan, ¿quién rayos está asesorando para que esto esté pasando en solo 5 meses? Y bueno, Trump dice que bajará los precios de las medicinas. ¿Lo logrará? Lo discutimos luego de la pausa. Ya estamos de regreso en Última Palabra. Lo prometido es deuda. Les dije que íbamos a estar explicándoles todo lo que está ocurriendo en el gobierno federal con un tema que quizás causa un poco de confusión, todo este tema de los aranceles, cómo de alguna forma nos afecta, si China cambia las tarifas, si Estados Unidos las cambia otra vez. Además, hay una orden ejecutiva que promete reducir muchos de los medicamentos que usted consume. Hoy tenemos con nosotros a Humberto Mercader para hablar de estos temas y también quizás transportarnos un momentito aquí al Aldea y ver cómo va la cosa. Saludos, Humberto. Saludos, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, ha habido una pausa en toda esta guerra arancelaria. De hecho, tanto Estados Unidos como China han reducido significativamente los aranceles en lo que buscan negociar. ¿Por qué tú entiendes que se está dando este proceso luego de que fueron tan agresivos con estos aranceles en un principio? Mira, yo creo que el presidente Trump siempre fue enfático en que esto era una táctica de negociación. Claro, personas como yo lo criticamos porque muchas veces vimos cosas que no eran... ¿verdad? No parecía que necesariamente estaba negociando y parecía más una política económica, ¿verdad? Que creía que había que subir aranceles para traer manufactura. Pero con el tema de China, siempre, ¿verdad? Las personas que analizaban esto a nivel nacional siempre decían, China produce demasiado de lo que se consume en Estados Unidos. Estados Unidos no puede darse el lujo de tener esos aranceles a ese nivel. Así que, ¿qué ha pasado? Ellos se fueron en una guerra de quién subía más, como muestra la gráfica en pantalla, pero los dos razonaron, los dos se sentaron y dijeron, bueno, hay que negociar. Vamos a ponerle un freno a esto. Es como en las guerras, literalmente, que cuando se van a negociar por diplomacia, dicen, vamos a ponerle un alto al fuego. Y aquí así fue lo que hicieron. Redujeron significativamente tanto Estados Unidos como China en 30% de Estados Unidos y 10% China, hasta que llega a un acuerdo, que yo creo que son grandes noticias y sería una gran victoria para el presidente Trump. No, y él fue muy hábil porque él se dejó una puerta abierta con cada uno de los países. Yo recuerdo cuando Marco Rubio fue en su proceso de negociación por América Latina, con cada uno había una puerta abierta. Le aranceles tanto, pero si me disminuye la entrada de fentanilo, lo reducimos. Ah, el arancel va a ser tanto, pero si disminuimos la cantidad de inmigrantes que están llegando de tu país, lo reducimos. Y dentro de eso, él manejó 2 áreas a la vez, la parte de negociación, pero también la parte pública. Seguro. Porque él tenía una campaña electoral donde dijo, yo soy el que voy a hacer que las cosas pasen. Y una de las cosas que él hizo a través de sus órdenes ejecutivas es que sus constituyentes dijeran, es que este es el hombre. Seguro. Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer, aunque sea fuerza de orden ejecutiva limpia. Y ahora, ¿qué la gente va a decir? La gente dice, ese es el hombre, eso es lo que él dijo, nos está cumpliendo. Y ha sido muy hábil en eso, pero mi análisis de eso es que se dieron cuenta que no era sostenible. Es que yo por creo que el consumo. al final importaba si era sostenible o era una cuestión de satisfacer a su público y decir, y al final poder realmente amarrar a su gente y que digan, no, yo me voy con este hombre hasta el final del mundo. Lo que pasa es que ya el mes anterior Estados Unidos recolectó en aranceles casi el doble del mes antes de los anuncios de aranceles. Quiere decir que el pueblo estadounidense va a pagar significativamente más en los próximos meses porque esos aranceles vienen sobre los productos que se importaron, que se van consumiendo en los próximos meses. Así que él sabe que iba a haber un impacto en la economía. No solo eso, los mercados reaccionaron, había mucha incertidumbre, tenía que enviar un mensaje de estabilidad a la economía y creo que lo ha hecho y los mercados reaccionaron súper positivo luego de eso. Así que yo, de nuevo, creo que es una gran victoria del presidente Trump y una vez
logren un acuerdo, si lo logran, va a ser otra gran victoria. Bueno, hablando de victorias, yo creo que una de las cosas donde la gente tiene mucha incertidumbre es con esta orden ejecutiva que promete una reducción en los medicamentos. Esto es algo para las gradas, se sostendrán los tribunales, las farmacéuticas van a pegar el grito en el cielo. ¿Cómo lo ves? Pues mira, como tú dices, hay que ver qué sucede en los tribunales. La orden, yo creo, dando un poquito para atrás, siempre ha habido una narrativa allá afuera, especialmente del presidente Trump, de que el costo de los medicamentos en Estados Unidos, el mismo medicamento fuera de Estados Unidos, es mucho más caro en Estados Unidos. Y él dice, ¿pero por qué? Si nosotros subsidiamos la investigación y desarrollo que hace que se creen estos medicamentos, ¿por qué los pagamos más caro que afuera, verdad? Y yo creo que con mucha validez. ¿Y qué es la práctica de la gente? La gente siempre dice, no, que fulano va a tal país y compra sus medicamentos más baratos o los está comprando a través de este servicio porque en este otro país es más barato. Y uno siempre dice, ¿cómo aquí me lo están vendiendo tan costoso? Pues la orden ejecutiva le dice al Departamento de Salud en los Estados Unidos, créanme, creen en unos precios target, ¿verdad? Unos precios que queremos llegar donde son los precios más bajos que se pagan en otros lados del mundo por el mismo medicamento. Y si las farmacéuticas y los proveedores no llegan a esos precios, vamos a imponerle impuestos o aranceles. Y le dice... Él le llama el precio de la nación más favorecida. Correcto. Y le dice, y vamos a sacar lo que le llaman el middleman, la persona del medio, que obviamente le sube un costo. En este caso son lo que le llaman los PBMs, que son un mecanismo dentro de la industria de salud que nadie entiende lo que hacen, pero básicamente negocian entre la farmacéutica, la farmacia y los proveedores, los seguros médicos. Y es como, ¿verdad?, un hoyo negro que nadie entiende bien cuál es su rol, pero tienen un rol. Pero el argumento es que le suben el costo. Así que está diciendo, vamos a sacar a esa gente del medio. En 30 días se supone que eso se defina. Hay que ver, en la primera administración de Trump hubo un intento similar y muchos de ellos fue a parar en los tribunales y detuvieron el impacto. Hay que ver si esto vuelve a suceder porque, como tú dices, la industria farmacéutica va a meter los millones largos que tienen en cabildear en contra de esto, igual que la industria de PBM. Veremos qué pasa con esto. Quiero que veas un momentito un pequeño historial de esta mala racha que ha habido con los nombramientos para que podamos reaccionar. Veamos. Aquí no hay vacas sagradas para nadie, ni puestos garantizados para nadie. Hay que trabajar y responderle al pueblo. Desde que llegó al poder, Jennifer González ha tenido más de un resbalón con su gabinete. Nombró a Waldemar Quiles en Recursos Naturales y él rapidito archivó una investigación sobre unas construcciones ilegales que casualmente involucran a los suegros de la gobernadora. El cuerpo de nombramiento de la señora Natalia del Valle Cantoni como secretaria del Departamento de Asuntos Económicos, que ustedes dirán que sí, en contra dirán que no, derrotada. En DACO, Natalia Catoni no pasó el filtro del Senado. Nombramiento colgado. La procuradora de la mujer fue defendida a capa y espada por la gobernadora para ser confirmada por el Senado. Para Pritz, su nominación fue retirada antes de llegar al Senado. Falta de preparación o de apoyo. Y en salud, el nombramiento de Víctor Ramos ha sido una novela digna de Corín Tellado. Apoyos, detractores y mucho drama. Y la más reciente, Verónica Ferraioli. La habían nominado como secretaria de Estado, pero salió que no había radicado planillas por 3 años. Y como está casada con el secretario de la Gobernación, el escándalo no tardó. A Janet Parra la propuso para Justicia, pero retiró su nombramiento tras falta de apoyo en el Senado. Después vino Arthur Garfer como secretario de Estado, pero resulta que votaba en Florida y eso, constitucionalmente, le quitó el pase. Pica y se extiende la saga de los nombramientos. Estamos a 13 de mayo y Puerto Rico no tiene un gabinete constitucional. Humberto, ¿cómo tú ves esto? Mira, yo creo que 2 cosas pienso en ello. Uno, la persona de nombramientos de Fortaleza hay que reevaluar si debe permanecer ahí, porque le ha fallado a la gobernadora. Sin duda alguna, los background checks, ¿verdad?, que la gobernadora dijo en muchas ocasiones que era lo que tomaba el tiempo antes de nominar a las personas, pues sin duda alguna se hicieron mal o no se hicieron, porque el mismo tema, ¿verdad?, de Verónica Ferraioli, donde como tú no sabías que eso iba a salir a la luz pública de 3 años que no se llenaron planillas, el mismo tema ahora de Garfer, que yo creo que Garfer es una persona muy capacitada, pero si no tiene los requisitos que exige la ley, ¿por qué lo proponemos, verdad? La otra reacción que tengo es, la gobernadora urgentemente necesita salir de este tema de las nominaciones, y el presidente del Senado así lo estableció en un buenos días de él. Necesita tener algún tipo de momentum en su administración, porque el tema de la confirmación de su gabinete, sin duda alguna,
no ha sido muy positiva. Tú hablas del tema de los nombramientos y tú fuiste bien diplomático, dijiste, esta persona tiene que ser reevaluada. Yo hoy dije categóricamente, hoy yo votaría a la persona del nombramiento y a la persona que le hace los comunicados de prensa. Ese comunicado de prensa de la gobernadora en cuanto a lo de Arthur Garfer dejó mucho que desear, un comunicado donde no se puede aceptar que se cometieron unos errores, básicamente defendiendo lo indefendible. Aquí técnicamente tenemos una persona que no tiene los requisitos constitucionales. Yo creo que ellos vieron el tema de Elmer Román y dijeron, pues ahí nadie lo cuestionó. Pero levantar la mano y decir, a mí me dejaron hacerlo estando mal, vamos a seguir haciéndolo mal, eso es lo que queremos comunicar. Como tú dices, el hecho de que no lo hayan cuestionado en su momento no significa que no hubiese estado mal. Así que yo estoy clarísimo, tan pronto yo escuché en la prensa el cuestionamiento del tiempo que tenía que haber vivido el secretario de Estado y no lo tenía. Eso es un tema de blanco y negro, ahí no hay una opinión, ¿verdad? No es una opinión ni tuya ni mía, blanco y negro, no cumplía con ese requisito. La gobernadora necesita salir de este tema de las nominaciones, escoger los candidatos que sean aprobables por el Senado. Debería consultarle al Senado, en mi opinión, antes de nombrar a nadie, para que pueda comenzar a concentrarse en la política pública que quiere implementar. De acuerdo, gracias Humberto. A ti. Sobre esto venimos hablando en la última palabra del día. Cuéntanos, Iván, ¿qué tenemos además de eso al regreso? Como escucharon, varios de los tropiezos que ha tenido este gobierno en el proceso de los nombramientos y en tan solo 5 meses. ¿Quién está asesorando a la gobernadora? Cuando regresemos le enviamos un mensaje directo a ella. Paso contigo, Alexandra. Gracias, Ferdinand. Y yo creo que me traes un punto sumamente importante y es que esto ya no es una crisis del PNP, esto ya no es una crisis del gobierno de Jennifer González, esto es una crisis del gobierno de Puerto Rico, es una crisis de todos los puertorriqueños y yo creo que dentro de la discusión pública, miren, ya hemos estirado ese chicle con qué ocurrió con la nominación de Verónica Ferraioli, qué fue lo que ocurrió con Janet Parra, qué fue lo que ocurrió con Arthur Garfer. ¿Se pudo haber prevenido esto? Pues claro que sí, una solicitud de empleo sencilla, el background check más barato de internet pudo haber prevenido esto, pero no podemos quedarnos patinando en el babote, hay que salir de esto y mi llamado de urgencia es a todas las partes aquí, hace falta un adulto en el cuarto. Las personas allá afuera están bien preocupadas con lo que hoy está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que hay que hacer un llamado al sentido común, que parece ya no ser el más común de los sentidos en nuestro gobierno. Cuán difícil es que se pueda sentar la gobernadora de Puerto Rico con el presidente del Senado, decirle, mira, Tomás, esto no aguanta un traspiés más. Esto no aguanta un colgado más ni un retiro más. Esta es la persona que tengo para la Secretaría de Estado. ¿Qué piensas? ¿Qué obstáculos pueden haber? Llegar a una negociación para darle seguridad al pueblo de Puerto Rico de que tiene un gabinete constitucional, de que tiene un liderato unido, de que tiene un liderato con la madurez política que los tiempos exigen. Enfrentamos una crisis, un abismo fiscal en el 2027 para el Departamento de Salud. Hay una falta de especialistas en Puerto Rico. Tenemos una crisis energética a la vuelta de la esquina que hoy no han podido resolver y es usted el que va a pagar con no tener luz durante este verano. Eso sin contar con la posibilidad de que suframos el embate de un huracán. Además de eso, tenemos los peores números en nuestra historia en cuanto a desempeño académico. La Universidad de Puerto Rico todavía está sin presidente. Tenemos una Junta de Control Fiscal que nos está diciendo, avanza que te van a cancelar los fondos. ¿Y en qué estamos todavía? En la pelea chiquita de las confirmaciones. Hoy en Puerto Rico gobierna el secretario de Hacienda. Gobierna el secretario de Hacienda no porque la gobernadora esté en los Estados Unidos. Gobierna el secretario de Hacienda producto de la incompetencia, de la mediocridad y de la falta de una comunicación efectiva. Estamos apenas en mayo. Todavía hay tiempo para que esto culmine. Todavía hay tiempo suficiente para enderezar el barco y a todos nos conviene que se enderece el barco. Mi urgencia y mi llamado a las partes es a sentarse en la mesa, a dejar los egos a un lado, a desprenderse del protagonismo y hacer lo que el pueblo exige y merece. Dialogar, llegar a un consenso y atender los asuntos que realmente son prioritarios para todos nosotros. Con esto culminamos hoy en Última Palabra. Ahora le dejo el pase a Ferdinand Pérez en Jugando Pelota Dura. Adelante.